Siempre que se les pregunta a los estudiantes cuál es la derivada de x cuadrada, responden fácilmente. Pues es 2x. O la derivada de x al cubo, dicen que es 3x al cuadrado. Y es correcto, ambas son correctas. Y después cuando les preguntas, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser eso? Y te responden, únicamente hay que bajar el exponente como coeficiente, le restamos 1 y utilizamos esa formulita que está por ahí. Pero pocos estudiantes saben responder exactamente el por qué. Y eso lo vamos a responder el día de hoy. Para entender el concepto de derivada, tenemos que tener bien claro el concepto de función. Vamos a utilizar una función de ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, y podemos trazar su gráfica. Ok, aquí está más o menos cómo quedaría su gráfica, que es una parábola. Entonces, la derivada tiene que ver con algo que se conoce como la pendiente de la recta tangente. Vamos a utilizar el concepto de la pendiente de la recta secante. Hay que recordar que una recta secante es una recta que toca dos puntos en una curva, en una función. Entonces vamos a elegir dos puntos cualesquiera. Aquí tenemos el punto 1 y aquí tenemos el punto 2. Ahora vamos a determinar las coordenadas de cada uno de estos puntos, pero sin utilizar valores numéricos, únicamente utilizando el análisis. Para este primer punto vamos a ubicar aquí un valor que lo determinamos como x, por ejemplo. Si la evaluamos en la función, me quedaría aquí f de x. Entonces las coordenadas de este punto son x, f de x. Vamos a ponerle aquí punto 1 y aquí punto 2. Entonces las coordenadas del punto 1 son x, f de x. Ahora para el punto 2, las coordenadas pues también hay que determinarlas. Aquí hay que notar que, por ejemplo, para la coordenada en x, pues es un valor más grande que x. Podemos expresarlo como delta de x esa distancia, y entonces este punto sería x más delta de x. Quiere decir que la distancia de aquí a acá es delta de x, porque x más delta de x menos x me da delta de x. Para esta parte tendríamos que evaluar el valor de x más delta de x en la función. Entonces aquí tendríamos f de x más delta de x. Ya está. Entonces las coordenadas para el punto 2 son x más delta de x, f de x más delta de x. Ahí está. Entonces únicamente la diferencia de las coordenadas entre este punto y ese punto pues radica en este delta de x que está en x y en y. ¿Ok? En geometría analítica, la fórmula de la pendiente es la siguiente. M es igual a una razón, pero arriba van las coordenadas en y abajo la coordenada en x, pero se restan. Es una diferencia entre ambas coordenadas, desde el punto más lejano al punto más cercano. Entonces, la coordenada en y del punto 2 es esta, que es f de x más delta de x, ¿no? Y la coordenada en y del punto 1 es f de x, entonces restamos menos f de x. Ahí está. Y abajo ponemos las coordenadas en x. X más delta de x menos arriba x. Ok, podemos simplificar la parte que está aquí abajo porque tenemos x más delta de x menos x. Entonces esta x se simplifica con esta y únicamente me queda delta de x. Esta formulita que tenemos aquí es la pendiente de la recta secante, o sea, la recta que va más o menos acá. Aquí está la recta, entonces esa recta toca esos dos puntos. ¿Y cuál es la diferencia con la recta tangente? ¿O cómo aparece la recta tangente? Pues hay que darnos cuenta que la recta tangente, por definición, únicamente toca un punto de la curva. Entonces, ¿cómo logramos eso? Fíjense, si este punto, el punto 2, lo aproximamos más al punto 1, entonces esta recta secante se convierte en recta tangente. Quiere decir, la distancia entre este punto y este punto tiene que aproximarse a 0. O sea, delta de x se aproxima a 0.
Y entonces necesitamos recordar el concepto de límite. Para que cuando este punto se aproxime a este punto, entonces la recta ahora es una recta tangente. ¿Sale? Entonces únicamente le vamos a agregar el concepto de límite a esta formulita. Necesitamos que delta de x, esta distancia, se aproxime a 0. Y lo escribimos aquí como un límite cuando delta de x tiende a 0. Y esta sería la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente se conoce como derivada. Ahí está, esa es la famosa derivada. Lo vamos a reescribir en esta parte de arriba y vamos a usar un ejemplo para determinar que efectivamente la derivada de x al cuadrado es 2x. También hay que hacer hincapié de que existen varias notaciones para la derivada. Vamos a utilizar la siguiente notación para expresar la derivada. Entonces, escribimos f' de x es igual a límite cuando delta de x tiende a 0, ¿sale? De f x más delta de x menos f de x entre delta de x. Ahí está. Entonces únicamente vamos a evaluar la función de ejemplo para encontrar la derivada. Aquí, esto es igual a, escribimos nuevamente límite, delta de x tiende a 0. Y aquí, f de x más delta de x, hay que evaluar la función. Si f de x es igual a x cuadrada, entonces f de x más delta de x va a ser igual a x más delta de x al cuadrado. Menos f de x, pero f de x es x cuadrada entre delta de x. Ahí está. Ahora hay que desarrollar este binomio. Y reescribimos nuevamente. Límite delta de x tiende a 0. Entonces, para desarrollar este binomio hay que recordar la formulita conocida esa. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces tenemos x cuadrada más 2x delta de x más delta de x al cuadrado, ¿sí? Menos x cuadrada entre delta de x. Ahí está. Vamos a simplificar la parte de arriba, porque aquí tenemos x cuadrada menos x cuadrada y esto se simplifica. Aquí hay que factorizar el término común, que es delta de x. Y el factor común, pues lo escribimos así. Delta de x por 2x más delta de x a aquí. Sale, ahí está. Entonces simplificamos. Aquí arriba tenemos delta de x entre delta de x y eso me va a dar 1. Y hay que evaluar. Dice que hay que evaluar el siguiente límite cuando delta de x tiende a 0. Entonces esta cantidad pues se anula, ¿no? Porque tenemos el 0. Y entonces esto finalmente es igual a 2x. ¿A qué es igual 2x? Pues a la derivada. Y de ahí sale pues la derivada. Ahí sale la pregunta del por qué la derivada de x cuadrada es 2x. Y podemos aplicar la definición para cualquier función, x al cubo, x a la cuarta o inclusive cualquier tipo de función trigonométrica, logarítmica, exponencial, etcétera, ¿no? Con esto se responde la pregunta del por qué. ¿Por qué la derivada de tal función es tal expresión? Únicamente hay que utilizar la definición para responder ese por qué. Es una especie de demostración. Pero bueno, en otros videos realizaremos más ejemplos. Así que estate al pendiente para un próximo video de derivadas.